Y claramente no hemos preparado ningún discurso. Pero bueno, gracias a mis compañeros pues han decidido que yo sea el que lo dé. Así que voy a decir lo que pueda, ¿no? La verdad que desde que entramos el primer día, la primera semana, han pasado 4 años. Creo que todos nos acordamos perfectamente de la primera semana, la excursión que hicimos en la universidad, que Antonio Marchán nos llevó a ver los laboratorios y cómo él buscaba en la biblioteca sus famosos libros. Luego también creo que todos recordamos el primer día de clase, cuando nuestra madrina María Luisa nos explicó lo que era el plan piloto. Y a todos nos pareció muy bien. Creo que más de uno, si hubiese sabido lo que era, hubiésemos dejado la carrera al principio. Pero bueno, poco a poco fue pasando el tiempo, empezamos a aprender a hacer gráficas con Juan Pablo, luego empezamos a ver lo que era la entropía con Juan Jesús. Primero más o menos fue bien, luego llegamos al segundo. Empezamos a tomar conceptos que creo que nadie ha llegado a entender bien, como lo con hamiltoniano, con Maripán, lo que es un balance de materia, como en el Moya, ¿no? Y así fuimos siguiendo, ¿no?, hasta el momento en que hemos llegado ahora mismo, ¿no? En el que yo creo que la mayoría de nosotros ni siquiera nos creemos que estamos aquí, pero con mucho esfuerzo, igual que han dicho mis compañeros de ambientales, de biología, con 15 horas diarias en la universidad. Pero además de aprobar, lo que hemos conseguido es una buena amistad entre muchos de nosotros y desde luego unos recuerdos que seguro que ninguno de nosotros nos puede olvidar. Ya no son solamente las fiestas, sino simplemente la hora de la universidad, las comidas, las cenas, que nosotros también hemos hecho muchas, todas las horas del laboratorio, y todas esas cosas son las que en verdad se quedan. Y yo creo que son las cosas que, además de nuestro estudio, han hecho que nosotros llegamos aquí. Os doy las gracias a todos, tanto padres como profesores, como amigos, por estar aquí compartiendo con nosotros esta experiencia, y que espero que haya sido de vuestro grado. Muchas gracias. Y está aquí y por supuesto la tutora Maripán que está en los buenos y malos momentos. Y gracias. Buenas tardes. Bueno, algunos de química han seguido el nombre de la experiencia piloto. Yo, como Jesús ha dicho, también recuerdo aquel primer día de clase y se trataba de explicaros que era un proyecto de esa carita que es lo que es esto. Como sabéis, he tenido la ocasión de lo primero y después he vuelto a encontrar pues ya de años igual. Entonces para mí no sabéis la sensación que es ver cómo voy evolucionando, no ya como estudiante, sino como persona, como vais atrás. No soy ni la sombra de aquellas personas que yo conocí aquel día. Os doy las gracias por ese detalle tan bonito que habéis tenido conmigo. No creo merecerlo. Creo que para un profesor la mayor satisfacción que hay pues el reconocimiento de su alumno. Os doy por supuesto una enhorabuena, porque hoy, después de tantos años de sacrificio, de horas de clase, de práctica, de actividades académicamente dirigidas, de posición de trabajo, etcétera, pues al final recogéis el fruto de todo este trabajo. Y por supuesto a vuestros padres, recordad siempre que gracias a ellos pues estáis aquí, gracias a su esfuerzo y a su apoyo. Y bueno, por último quiero deciros que esta es vuestra universidad, que esta es vuestra casa, que formáis parte de nosotros. Realmente nuestra profesión no tendría que ser de nosotros, eso es lo más importante de la universidad. Y que bueno, yo estoy aquí, creo que hablo por el resto de mis compañeros, estamos aquí para lo que necesitéis en cualquier momento, no dudéis en acudir a nosotros. Y por último también quería deciros, ayer que no comentaba ahorita, que no perdáis el contacto entre vosotros. Yo he tenido hace 2 años la satisfacción de reunirme con mis compañeros
después de X años